Gloria al Señor. Versículo 15 y 16 vamos a considerar hoy. Capítulo 11 del libro de Hechos, versículos 15 y 16. Desde ya les invito a que lean el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el versículo 18. Léanlo porque el contexto es muy interesante. En una predicación uno puede hacer énfasis o hincapié en todo, digamos, el contexto de un pasaje, pero sí les sugiero que lean el capítulo 10 íntegro y el capítulo 11 hasta el versículo 18 por lo menos, ya, para que tengan una visión más completa, más amplia de lo acontecido allí, en ese lugar donde hoy día vamos a centrar nuestra mirada. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablar, dice el apóstol Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amado Dios, le damos gracias en esta mañana por encontrarnos una vez más en su presencia y enfrentando una vez más la reflexión de su palabra, Señor. Te damos gracias por esta palabra que sin duda en ese tiempo tuvo un efecto extraordinario, impactante, sorprendente, Señor, para las personas que presenciaron, Señor, estos momentos históricos de la iglesia y que también en algún momento les fue testificado, Señor, de que esto sucedería o cómo había acontecido. Te pedimos que podamos tomar, Dios mío, de tu Espíritu en esta mañana, Señor, y todo lo que tu palabra trae para nosotros, a fin de que, Dios nuestro, podamos también ser enriquecidos por ella, ser bendecidos y pueda encenderse cada vez más la llama de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirles, hermanos, que quien está hablando aquí, ¿cierto?, narrando lo acontecido. Por eso que es importante que usted lea el capítulo 10 y todo el capítulo 11 hasta el verso 18, porque allí va a encontrar usted y va a comprender mejor lo que en esta mañana queremos compartir. El apóstol Pedro está narrando lo que había sucedido en el capítulo 10. Está narrando la experiencia, ¿cierto?, sorprendente que él había tenido junto a 6 hermanos que lo acompañaron. Habían 6 personas, 6 hermanos que lo acompañaron a ese lugar donde aconteció, ¿cierto?, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Eso sucedió. ¿Qué sucedió? Que había caído el Espíritu Santo. Y Pedro añade, como sobre nosotros al principio. Se está refiriendo a lo que había sucedido el día de Pentecostés. El día de Pentecostés había sucedido
lo mismo que sucedió en esta nueva oportunidad. Y por eso que es importante, hermanos, que fijemos nuestra mirada y nuestra atención en esta palabra también. Daremos algunas miradas a este pasaje, ya que es relevante, hermanos, comprender en qué momento se derramó el Espíritu Santo, a quiénes y dónde sucedió este acontecimiento. Para eso haremos 4 consideraciones. Diremos que es otro cumplimiento, que fue en la casa de Cornelio, que fue a gentiles, y en un momento que sorprendió a todos los que estaban en ese lugar, incluso a Pedro y a los 6 que le acompañaron. El nombre de nuestro sermón hoy día es sobre ellos también. Sobre ellos también. Es importante notar esto, porque Pedro lo dice así: sobre ellos también. Sobre ellos también cayó el Espíritu Santo. Eso quiso decir Pedro, sobre ellos también. Sobre ellos también parece que es una expresión que denota sorpresa o refleja sorpresa, o Pedro está queriendo transmitir a las personas que lo escuchaban, ¿cierto?, a los que le estaba dando un informe. Él estaba dando un informe a los apóstoles y a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y él transmite su sorpresa. Sobre ellos también. Refleja sorpresa. Era algo no esperado por Pedro. Y claramente no lo esperaba. Y al parecer tampoco los discípulos que lo oían, menos los 6 personas que le acompañaban. Muchas veces sucede, hermanos amados, que Dios revela una verdad o un hecho que sucederá, pero no siempre se entiende o se tiene la capacidad para interpretar adecuadamente o entender cómo o cuándo sucederá y de qué manera se cumplirá. Vamos entonces a ver qué es otro cumplimiento, hermanos, porque tenemos que recordar, hermanos, que muchas cosas que la Sagrada Escritura nos transmiten ya se han cumplido a través de los años. Recordemos una emblemática expresión de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Las palabras de nuestro Señor tienen cumplimiento. Amén. Tienen cumplimiento. Las palabras de nuestro Señor tienen y tendrán cumplimiento, como las dichas también por el Maestro en una ocasión cuando enseñaba a sus discípulos, compartía con ellos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en ese contexto también les habló de lo que pasaría cuando Él ya no estuviera con ellos. Y le dijo a Pedro, allí en Mateo 16:19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Al parecer Pedro no entendió en ese momento lo que Jesús quiso decirle, tampoco sus discípulos. Hoy nosotros lo entendemos con mucha claridad. Jesús quiso decir que Pedro, a través de la predicación del Evangelio, abriría las puertas del reino al mundo no cristiano, al mundo no creyente, al mundo no salvo. De modo que el día de Pentecostés, Pedro, sin saber exactamente lo que iba a pasar, abrió la puerta del reino al mundo israelita. El día de Pentecostés fue un día singular, el primer día, ¿cierto? Fue el momento inaugural de la iglesia a nivel mundial. Allí inició el movimiento de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. No le pongamos evangélica todavía, pero allí inició, hermano, el movimiento de la iglesia. Pedro abrió la puerta al mundo israelita, y en la casa de Cornelio, que es lo que se está narrando hoy, Pedro abrió la puerta también del reino al mundo gentil. Cuando Jesús le dijo a Pedro que pondría en él las llaves del reino, Pedro no entendió a qué se refería. Pero hoy lo podemos ver con claridad. Lo que Pedro hizo el día de Pentecostés fue abrir la puerta
al mundo israelita. Lo que hizo en la casa de Cornelio fue abrir la puerta al mundo gentil. Hermanos, eso es lo que Jesús le había dicho y que tenía un cumplimiento. Ese es el otro cumplimiento. Hasta ese momento Pedro era el predicador más conocido, el instrumento más usado por el Señor para ese entonces, para predicar, hermanos. Y en ese memorable día, a personas gentiles, a personas que no eran israelitas. Todas las personas ahí reunidas no eran israelitas, eran personas que no eran de esa raza o de esa nacionalidad. Pedro habló, hermanos, allí, porque desde la mirada de Dios, la salvación es para toda persona, sin importar su nacionalidad, sin importar su lengua o raza. Sucedió entonces algo extraordinario para ese tiempo. Todas las personas que escucharon a Pedro fueron salvas al aceptar a Jesús como Salvador. En ese momento, hermano, mientras Pedro hablaba, se produjo ese milagro. ¿Dónde fue? Número 2, en la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión, un oficial del ejército romano. El centurión era un cargo que estaba dando alrededor de 100 personas, de una centuria, 100 soldados. Cornelio era un hombre devoto de Cesarea. Aparece ahí en el capítulo 10 de Hechos, ¿cierto? El capítulo que le acabo de sugerir que usted lea. Era temeroso de Dios. Algunos sostienen que era incluso un prosélito, es decir, que seguía el judaísmo, que era. Otros no, otros dicen que no era prosélito. Pero bueno, sí era celoso de Dios y caritativo, pero no era salvo por sus obras, porque la Escritura dice que invitara a Pedro y que por la predicación, por lo que Pedro le diría, él y toda su familia sería salva. A este hombre se le apareció un ángel, hermanos, un ángel en una visión, por ahí en el otoño del año 36 antes de Cristo, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora pues hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Eso está allí, hermano, en el capítulo 10, y léalo, va a encontrar todo lo que estamos diciendo. Pedro llegó a la casa de Cornelio y comenzó otro gran momento, hermanos, e importante momento para la historia de la iglesia. Hay algunas preguntas posibles. ¿Cómo es que un apóstol va a una casa de un gentil a hablarle de Jesús? Recuerde cuando Jesús entró a la casa de algún pecador, de alguna persona, incluso con otro centurión que se encontró, se generaba toda una conmoción. Aquí pasó algo semejante. ¿Cómo es que Pedro, el predicador más conocido, hermano, más nombrado en esa época, va a la casa de un gentil, de un romano, a predicar el evangelio? ¿Cómo es que, hermano, Pedro predica allí? Aún más, ¿cómo es que estas personas a las que Pedro predicó el evangelio, estas personas gentiles, cómo es que, hermanos, ellos recibieron el Espíritu Santo? Eso es lo extraordinario del amor de Dios y de su propósito salvador para toda la humanidad, sin ninguna distinción. Dios tocó para salvación a todos los que allí estaban y les llenó con el Espíritu Santo. Ese día es un día inolvidable para los que creemos en Jesús, para los que creemos, hermanos amados, que por la fe en su nombre, se recibe la promesa del Espíritu Santo. Es la única señal bíblica, con la única señal bíblica, que es hablar en otras lenguas. Amén. La promesa del Espíritu Santo, como está allí consagrado en el libro de Hechos, capítulo 2, y también aquí en el capítulo 10 y 11, con esa única señal bíblica que es hablar en nuevas lenguas, en el lugar menos pensado, en el lugar que no estaba en los pronósticos, no estaba en las ideas, en las propuestas de los apóstoles ni de los discípulos. Hermanos, en el lugar menos pensado,
allí el Señor puede traer a tu vida ese fluir como ríos de agua viva. Puede venir cayendo como lluvias en tu alma, como un rocío que cubre tu vida para saciar, para hacerla fructífera y salvadora de almas para Jesús. El Espíritu Santo no se va a sujetar a tu idea, al momento en que tú crees que Él va a venir sobre tu vida, pero sí va a saciar tu alma, sí la va a hacer fructífera, sí la va a capacitar para alcanzar almas para el reino. La predicación fue a gentiles. En esa casa había solo gentiles. En este relato, hermanos, hay dos tremendas sorpresas. La primera sorpresa es de que los gentiles habían recibido a Cristo como Salvador. Ya la hemos superado nosotros. Esa sorpresa en realidad para nosotros en este tiempo no es tan sorpresa, hermano, como lo fue para ellos. Para ellos fue todo un evento. Nunca se había predicado el Evangelio a los gentiles. Nunca se había abierto la puerta a ese mundo gentil. Los judíos decían: gracias, Señor, porque no soy perro. Gracias porque no soy gentil. Ellos tenían un sentimiento muy fuerte respecto a que eran exclusivos. Ellos, el pueblo adquirido por Dios, el especial tesoro de Dios, la niña de sus ojos. Ellos tenían esa sensación de exclusividad, de que lo de Dios era solo con ellos. Sin embargo, aquí se abre la puerta a un mundo desconocido, a personas que eran idólatras, que tenían otras culturas, una moral muy distinta a la moral del pueblo de Dios. A ellos, hermanos, por eso fue impactante y fue sorprendente para ellos que Dios, hermanos, abriera esta puerta, hermano. Nosotros hoy día lo tenemos asimilado. Para nosotros es parte de nuestra vida hablarle o pensar que la palabra tiene que predicarse a otros. De hecho, nosotros también estaríamos caracterizados como gentiles desde la mirada de las personas de ese tiempo, desde la mirada de Pedro, de sus compañeros. Por eso para ellos fue una gran sorpresa. Nosotros lo entendemos con claridad, que la salvación es para toda criatura. Pedro había sido cuestionado por los hermanos de Jerusalén por predicar en la casa de gentiles, y le dijeron allí en Hechos 11:3: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Se tiraban poco menos que los pelos. Decían: ¿cómo, Pedro, pudiste hacerlo? Ante esa situación, hermano, ante esa tensión, no crean que esas cosas no generaban tensión al interior de la iglesia, al interior de los nuevos conversos, que eran todos, por supuesto, judíos, israelitas, que se habían convertido a Cristo, que había sido una obra extraordinaria, claro, pero ellos tenían todavía muy formateado esto de que era la salvación expresamente para los gentiles, expresamente para los judíos, y que no cabía y que no abarcaría al mundo gentil. Ante eso, hermano, Pedro les comenta la visión del lienzo que el Señor le había mostrado y lo que le había dicho por lo menos 3 veces. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común. Hechos 11:9. Esa es la explicación que Pedro da. Y le dice que Dios le había dado una visión de un lienzo que bajaba, ¿verdad? Y que le mostraba ahí algunos elementos interesantes para que usted lo lea. Y así, de esa manera, el Señor le explica a Pedro de que Dios limpió a toda la humanidad a través de Jesucristo. Si a través de Jesucristo una persona accede a la salvación, sin duda tiene las puertas del cielo abiertas, porque ya no es inmundo, algo que Dios limpió con su sangre. La segunda sorpresa, hermano, es que recibieron el Espíritu Santo, pero solo como señal, no solo como señal de nuevo nacimiento, porque, hermano, cierto es que cuando una persona viene a Cristo, nace de nuevo, hermano, nace de nuevo, es una nueva criatura,
es una acción del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Había una necesidad de nacer de nuevo, que la señaló Jesús allí. Hermano, ese nacimiento se produce por el Espíritu Santo. Nadie recibe a Cristo, nadie se transforma así de un momento a otro en creyente, en cristiano, en discípulo de Jesús, sin la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que sucedió ese día, hermano, además de esta acción del Espíritu Santo, también se recibieron, hermano, y para sorpresa de todos, porque eso fue algo visible, audible, hermano, fue que también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 11:15 dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Esa es la sorpresa que ellos todavía no lograban asimilar, digerir. También sobre ellos, como sobre nosotros, le dijo Pedro al principio. Oye, no hay diferencia entre gentiles e israelitas. No hay diferencia entre judío, ni griego, ni eslavo, ni escita. Entre ninguna persona de este mundo, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa su idioma, no importa el color de su piel. Hermano, la salvación es para todos. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y hermano, los fieles, dice la circuncisión, allí en el capítulo 10, del 45 al 46, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, esos 6 acompañantes de Pedro, dice que quedaron atónitos, así dice textualmente el pasaje, quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Los que acompañaban a Pedro, hermanos, estos 6 acompañantes que iban con Pedro, quedaron boquiabiertos. Para que me entienda, quedaron boquiabiertos, quedaron pasmados, hermanos, quedaron así impresionados, sorprendidos. ¿Cómo era posible eso que veían, eso que escuchaban? Hasta ese momento pensaban que tanto la salvación como la llenura del Espíritu Santo eran exclusivamente para israelitas, como ya los venimos diciendo. El punto es que el plan de Dios, hermanos, es mucho más amplio. Es que es para todas, es que todas las personas reciban a Cristo, naciendo de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Todos aquellos, hermanos, son candidatos preferenciales a recibir también el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué cosa más tremenda! Los oían que hablaban en lenguas. Eso es lo tremendo y sorprendente. Los oían hablar en lenguas personas que nunca habían tenido un conocimiento de Dios, del Dios verdadero, hermanos. Nunca. Para el judío era difícil entender, pero por lo menos habían escuchado que los profetas hablaban a veces en un idioma extraño. En el Antiguo Testamento, las escuelas de profetas, ahí con Samuel, con Elías, con Eliseo, que el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y que estuvo lleno del Espíritu Santo por largo tiempo. Y incluso había un proverbio, Saúl con los profetas. Pero para personas gentiles, personas de otras nacionalidades, hermanos, porque un gentil era toda persona de cualquier nacionalidad que no fuera israelita. Todas las personas de este mundo que no fueran israelitas eran gentiles, que nunca habían tenido un conocimiento, hermano, del Dios verdadero, que nunca habían sentido la presencia de Dios, nunca, sin aviso alguno, sin previa preparación, así de golpe, recibieron la virtud de lo alto y hablaron en otras lenguas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo, y Él está dispuesto a sorprender a su iglesia hoy también, porque su propósito es que los convertidos a Cristo el Salvador sean investidos de poder de lo alto. Créalo usted, déjese sorprender. Dios quiere
soplar sobre su vida y llenarle de ese poder, como sucedió, para sorpresa de estos hermanos, también el día de Pentecostés. ¿En qué momento aconteció esto? Ojo, hermanos, el momento no fue después que Pedro terminó el sermón, no fue en el tiempo de adoración, que nosotros, ¿cierto?, en nuestra iglesia tenemos un tiempo lindo de alabanza, de adoración, y en ese momento sentimos cosas hermosas, sentimos que el Señor está allí. No, no fue en ese momento, no fue en el tiempo en que todos oraban. No se produjo ninguna situación especial, nada de eso. Fue mientras Pedro predicaba del reino, mientras Pedro predicaba de Jesús, de que Jesús había sido crucificado, mientras Pedro hablaba esas cosas así, hermano, sin decir aguabá, sin decir nada, hermanos, que les pusiera alerta. Hermanos, se produjo esta situación extraordinaria mientras Pedro predicaba. Hay que reconocer de que Dios no actúa desde nuestra lógica. Amén. Ese fue un día de sorpresas, como tantos otros en la vida espiritual. Hermanos, no se debe encasillar al Espíritu Santo, no se debe encasillar al fiel Consolador a conceptos humanos, hermanos, a ideas personales. No puede, hermano, nos puede pasar como a la gente del tiempo de Jesús. Las personas del tiempo de Jesús nunca entendieron que la Virgen daría luz. Nunca entendieron que el Mesías sería de Galilea, pero que nacería en Belén. Nunca entendieron que Dios sería hombre y que nacería en un precario pesebre. Nunca entendieron que el Mesías, hermano, sería un hombre humilde y no un rey poderoso. Un rey poderoso con un gran ejército. Nunca entendieron que sería un cordero de Dios, un cordero sin mancha. Nunca lo entendieron. Y que quitaría el pecado del mundo al derramar su sangre en la cruz. No lo entendieron. No lo entendieron. Y por eso no le recibieron. El apóstol Juan dice, a los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerda? Ahí, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 o 10 aproximadamente. No lo recibieron, no lo entendieron. Todos los avivamientos, hermanos, en la historia, todos los derramamientos poderosos del Espíritu han tenido momentos muy álgidos, muy elevados, muy potentes, pero con el paso del tiempo, hermanos, y eso lo hemos visto en grandes misiones a través del mundo, se decaen y desaparecen. Después de ello se deja de buscar, hermano, después de ese decaimiento, hermano, se deja de buscar el fuego pentecostal e incluso se reinterpreta la Escritura, se reforma la doctrina, ya que al no haber la experiencia pentecostal, mejor es negarla, quitarla de la doctrina y acomodar el Consolador al primer siglo y no dejarlo salir de esa etapa de la historia de la iglesia. Allí queda cómodo, no nos complica, no complica a nadie. Hermano, espero de todo corazón que para sorpresa de muchos se derrame en este tiempo ese poder antiguo, en el momento menos pensado. Sí, el Señor Jesús así lo quiere, que sea en el momento menos pensado, inesperado para nosotros, inesperado para los teólogos y predicadores de este tiempo. Jesús le dijo, hermano, a los maestros de esa época, de oído oiréis y no entenderéis, recordando al profeta Isaías, y viendo veréis y no percibiréis. Claro, a Jesús lo acusaron, hermano, por ser lleno del Espíritu Santo, lo acusaron, hermano, de hablar de parte de Satanás, pero él le respondió en Mateo 12:31,
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Una casa dividida contra sí mismo está pronta a ser derribada, destruida. Los detractores de Jesús eran la gente más preparada de esa época, eran los líderes religiosos, que lastimosamente, hermanos, eran líderes religiosos, eran los mejores teólogos, se conocían, hermanos, la escritura de memoria, versículo por versículo, pero lastimosamente no tenían al Espíritu Santo. Por eso, en la semana pasada, el reclamo de Jesús, cuando veía, hermano, el deambular religioso, hermano, de los sacerdotes que llevaban agua desde el estanque Siloé al templo, al altar allí, y lo vaciaban en otro tiesto allí, hermoso, impresionante todo. Pero no estaba el Espíritu Santo en esa agua que quería simbolizarlo, no estaba allí. Lastimosamente no tenían el Espíritu Santo. Los detractores, hermanos, de Jesús eran los mejores maestros de esa época. Eran los teólogos, pero nunca habían tenido un encuentro espiritual con Dios, ni siquiera viendo y escuchando a Cristo, porque lo vieron, lo escucharon, fueron testigos, hermanos, presenciales de las acciones de Jesús, porque nadie puede negar que escucharon a Jesús decirle a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y vieron que Lázaro salió resucitado. Y el testimonio de la Escritura dice que Lázaro hedía. Y todos ellos sabían. Y la conmoción fue tremenda. Pero no lo recibieron. Estaban ciegos. Estaban, como dijo Jesús. Como Jesús lo dijo, lo anticipó. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Hermano, Jesús lo dijo. Por eso, amados hermanos, ellos no abrieron su corazón. Nosotros tenemos que tener claro y no esperemos mejor comprensión hacia nuestra fe hoy, hacia nuestra sed del Espíritu Santo hoy. No esperemos que se entienda, no esperemos que sea un mensaje siempre bien recibido. No esperemos, hermanos, de que otras congregaciones nos miren raro porque nosotros tenemos una sensibilidad distinta. La mujer samaritana dijo a Jesús: dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. La iglesia del Señor, allí en Juan 4:15 está esa palabra, hermano. La iglesia del Señor necesita de esa agua del Espíritu que solo Jesús da. Pídasela, mi hermano, esta mañana. Búsquela como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Él nos va a dar algo así como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva, hermanos. Busquemos la presencia del Señor. Busquemos de su Espíritu Santo. Si hay un sello distintivo, hermanos, de nuestra predicación, de nuestra misión, como misión brasileña, es precisamente esta característica de oramos al Señor. Buen Dios y Padre Santo, aquí estamos en su santa y divina presencia, creyendo en su promesa. Le rogamos que visite nuestra congregación y todas las congregaciones en este tiempo de angustia y dolor e incertidumbre. Llénenos de su Espíritu Santo. Llénenos de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Fluirá como río, como lluvia caerá, cual rocío los montes y valles cubrirá, y la gloria del Señor por doquier
fluirá y el Espíritu de Dios vendrá, fluirá como río, dígalo, como lluvia. Señor, aleluya, Señor, y valles y la gloria del Señor por doquier la cubrirá y el Espíritu de Dios vendrá y el Espíritu de Dios vendrá, fluirá como río, como lluvia caerá. Créalo, mi hermano, mi hermana, cual rocío, aleluya, y valles cubrirá y la gloria del Señor. Dígale al Señor que te lo quiere también en su vida. Y el Espíritu de Dios vendrá. Y el Espíritu de Dios vendrá. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un abrazo cordial para cada uno.